Hola, saludos. Qué bendición podernos nuevamente citar aquí. Esta es una cita divina, ustedes y nosotros reunidos en torno a la palabra, en torno a lo que significa, por supuesto, crecer espiritualmente. Saludos fraternos para ti. Espero que en tu casa y en tu propia vida la bendición de Dios sea siempre una realidad. Dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso significa que quien está bajo esa cobertura, quien ha decidido en el corazón colocar al Señor como su escudo, su protección, no solamente va a vivir en bendición y en victoria, sino que las fuerzas de las tinieblas no podrán tocarlo. Por eso la palabra del Señor dice: no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Pero dice, pero a ti no llegará. Esa es una promesa. Yo estoy seguro que en una u otra forma has escuchado este texto del Salmo 91. Y el Espíritu Santo lo trae a mi memoria en este instante para recordarte que no hay de qué temer. Para que tengas presente que aunque el mundo espiritual es una realidad que no podemos negar, que no podemos ignorar, también es verdad que hay un poder sobrenatural. Hay una instancia superior a la cual tú y yo podemos apelar en medio de cualquier dificultad que tengamos que atravesar. El Señor nos garantiza, y esa es una verdad que tiene que darle a nuestro espíritu confianza y fe, que Él nos va a cuidar y nos va a defender. Y aunque momentáneamente podamos tener que enfrentar situaciones adversas y difíciles y aún opresiones o ataques del enemigo, nosotros estamos rodeados por un Dios todopoderoso que, como dice la Escritura, como cinturón de fuego estaré yo alrededor en medio de ella. Esa es una profecía que se encuentra en la Escritura y es una palabra que hoy Dios tiene para ti. Nuevamente estamos en este seminario de guerra espiritual y liberación. Nuestra intención es que cada semana podamos reunirnos, pero no siempre es así. No solo porque ustedes todos saben, como pastores en esta iglesia en la que hoy me encuentro, en los Estados Unidos, la iglesia Nueva Generación Cristiana, a veces tenemos algunas responsabilidades de la cotidianidad de nuestra comunidad, sino que a veces también pueden presentarse algunas dificultades de tipo de tiempo y de espacio. Y bueno, lo importante es que cada uno de ustedes esté conectado a las redes. Siempre que tengamos un seminario y que vayamos a hacer una transmisión, como en la oportunidad que hoy nos ocupa, vamos a anunciarlo ya sea a través de nuestro Facebook o de nuestro Instagram. Por eso es importante que se mantengan allí conectados. Hoy tenemos de Dios esta oportunidad y vamos a hablar de un tema dentro de este seminario de guerra espiritual y liberación. Hoy vamos a hablar de las tinieblas y su campo de influencia. Es muy, pero muy importante que nosotros entendamos cómo es que se da ese mundo espiritual, cómo es que se manifiesta, cómo es que opera ese mundo espiritual, porque negarlo no nos va a hacer más victoriosos, ignorarlo, pues por supuesto que mucho menos. Lo que tenemos que hacer es ser conscientes y entender cómo se da esa lucha espiritual, cómo se da ese mundo espiritual. Y a veces nosotros nos quedamos en el temor, algunos en la orilla de la superficialidad, diciendo, es que a mí todo eso que tiene que ver con lo espiritual, con las tinieblas, con la brujería, con la hechicería, con el espiritismo, todo aquello que tiene que ver con un ataque espiritual, con una opresión demoníaca, con una posesión, es algo que me causa mucho temor y yo prefiero evitar. No quiero hablar de ese tipo de temas, pero la Escritura lo dice y el apóstol Pablo lo escribió allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso quiere decir que si nosotros ignoramos las maquinaciones del enemigo, pues el enemigo va a ganar ventaja. Y ganar ventaja en esta lucha espiritual, desde luego que va a terminar representando un retroceso. En nuestra vida personal, retroceso en nuestra familia, en el ministerio que desarrollemos y también un retroceso en todo sentido. Y la iglesia de Cristo tiene no solamente la autoridad para mantenerse firme,
sino que también la iglesia tiene la autoridad para avanzar. Y avanzar significa dos cosas fundamentales: llegar cada día a conquistar corazones, mentes y almas, y también, desde luego, contrarrestar al enemigo, arrebatando todo lo que el diablo quiere hacer en la vida de los que están a nuestro alrededor, en primera instancia, como también de esa gente con la que el Señor nos ha permitido rodearnos, en donde quiera que nos encontremos. Así que entendamos cómo es que opera ese mundo espiritual, cómo es que ejerce su influencia y cómo es que se manifiestan en la tierra. Así que vamos a tratar en esta oportunidad y en la próxima que nos reunamos a hablar de eso, de cómo es que se da ese mundo espiritual, cómo es que se da esa batalla espiritual y cómo nosotros no solamente la debemos entender, sino también, muy importante, cómo la podemos contrarrestar. Y dice la Escritura, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Para poder entender un poquito eso, porque no es un texto que nos dé en primera instancia toda la claridad que necesitamos. Necesitamos también conocer los contextos y además los pasajes paralelos para poder entender cómo es que se da esa lucha de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad y su comandante, que obviamente ya sabemos que las tinieblas tienen un comandante y ese comandante se llama Satanás, el adversario. Vamos a tratar de entender un poquito no solo lo que es ese mundo espiritual, sino cómo se manifiesta. Es decir, cómo ese mundo espiritual termina trascendiendo en el ámbito natural, en la cotidianidad de cualquiera de nosotros. Ese mundo espiritual está activo. Esa lucha espiritual que tú y yo no vemos es una realidad que es notoria a algunos corazones y algunas vidas por lo que se conoce con el nombre del discernimiento espiritual, pero que aunque no la podamos ver físicamente, esa lucha espiritual se puede percibir, se puede sentir. Y de pronto, en algunas ocasiones, cualquiera de los que estamos hoy reunidos en este espacio, pudimos haber sido objeto de ataques, pudimos haber sido objeto digamos, de oposición, de opresión, de cualquier tipo de ese mundo espiritual. En este mundo en el que hoy vivimos, sabemos que hay una serie de situaciones que están notándose con más, digamos, radicalidad. Por ejemplo, las guerras. Detrás de las guerras, de los pleitos, de las contiendas que existen, desde luego que hay principados, como también detrás del hambre, de la escasez, detrás de las enfermedades que se han aumentado de una manera vertiginosa en toda la tierra. Detrás de todo eso hay una situación que el enemigo quiere colocar para traer maldición a la raza humana. Todo lo que concierna también al poder humano, tanto en lo político como en lo económico, en muchísimos casos está tras bambalinas influenciado por las tinieblas, como también todo tipo de filosofías antagónicas y contrarias a la palabra, todo tipo, digamos, de pensamientos y de corrientes filosóficas que hoy en día se alojan en tantas y tantas mentes a través de concepciones, a través de argumentos, a través de pensamientos o escuelas de pensamiento. Detrás de eso muchísimas veces está la influencia del mismísimo diablo. Todo lo que hoy pretenda atacar la vida humana, como también la vida familiar, todo esto que hoy en día se ha dado tratando de desdibujar el modelo divino, el modelo que Dios diseñó, pues detrás de todo eso, mi querido amigo, está un mundo espiritual que, aunque no vemos, sí sabemos que está fuertemente, digamos, enfocado en atacar lo que el Señor pues ha establecido como su propósito. Detrás también de esto humano, como también detrás de todo tipo de falsas doctrinas, detrás de las herejías. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, dice, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Lo cual quiere decir que detrás de una falsa doctrina, detrás de una secta contraria a la Escritura,
pues allí también están las tinieblas ejerciendo su influencia. Y no debería sorprendernos, porque hace casi 2000 años la Biblia anunciaba que el mundo en el que hoy nos encontramos está bajo el maligno. Como dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, somos de Dios, tú y yo somos de Dios. Pero dice aquí, el mundo entero está bajo el maligno. Está hablando del sistema humano, está hablando del sistema, digamos, humanista, terrenal, que de alguna manera ha pretendido no solo ignorar a Dios, sino también negar a Dios. Pero nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, hemos decidido no estar bajo ese maligno, sino va a estar bajo el señorío de Jesucristo. Y eso, por supuesto, nos garantiza bendición y prosperidad. Ya lo decíamos entonces, lo quiero entonces resumir así. El diablo quiere atacar todo lo que tenga que ver con la humanidad, cautivándola, oprimiéndola, esclavizándola, como también el enemigo está enfocado en pretender detener el avance de la iglesia de Cristo. Aunque hay una promesa en Mateo 16, el Señor Jesucristo, hablando de la iglesia, decía, las puertas del Hades, específicamente del infierno, no podrán prevalecer contra la iglesia que se ha sustentado y que se ha fundamentado en Cristo. Así que tenemos que saber que nuestro enfoque como iglesia, como nacidos de nuevo, no solamente es mantenernos fuera de ese dominio de influencia antagónico y perverso del diablo, sino también sacarle de entre sus garras a nuestros amigos, a nuestros familiares y a esa gente que tenemos en nuestro entorno próximo. Esa es la verdadera guerra espiritual. No solo mantenernos en un debate constante, en un enfrentamiento cotidiano y casi que sin cuartel. No, aquí no se trata únicamente de vivir desgastándonos para pelear con el enemigo sin ningún efecto. Tenemos que sí hacerlo, pero sobre todo lograr algo, y es el de arrebatar. Mire, la mejor guerra espiritual, la mejor batalla espiritual, la mejor conquista espiritual es cuando alguien decide someterse a la palabra, cuando alguien decide salir de las garras del enemigo para colocarse bajo el señorío de Cristo. Allí, cuando tú y yo ganamos un alma para Cristo, cuando tú y yo nos venimos a alojar bajo las alas del Señor, pues allí, en consecuencia, se ha producido la más fuerte victoria. Dice que Él nos trasladó, hablando de la obra de la redención, de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hoy somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso está en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Así que esa es la más fuerte guerra espiritual. Tenemos que batallar. No lo podemos hacer simplemente desde nuestra orilla. No, tenemos que hacerlo con decisión, con determinación, con fuerza, entendiendo que si el Señor nos respalda, si su fuerza está con nosotros, pues el enemigo no podrá prevalecer. Porque en la Escritura habla de un mundo espiritual, habla de todos los ataques que pudiéramos recibir, habla de todos y cada una de las situaciones que nos pueden afectar, pero de todas ellas, dice la Escritura, Dios nos librará, porque Él está interesado en darnos la victoria. Recuerde lo que dice Mateo 16, 18, las puertas del infierno no podrán prevalecer sobre aquella iglesia, hablando del cuerpo de Cristo que el Señor decidió edificar sobre una roca que, como dice 1 Corintios 3:11, es el mismísimo Señor Jesucristo. Ahora, vamos a tratar de entender cómo es que se da ese mundo espiritual. ¿Cómo es que ese mundo espiritual? El diablo tiene toda una organización. Sabe y vio en el cielo que Dios tiene todo un modelo de organización basado en la autoridad y en el poder. Él estableció arcángeles, querubines, serafines, ángeles. Luego entonces el enemigo, que es un imitador, copió de alguna forma esa organización divina y celestial y angelical para establecer todo su, digamos, ejército. Y él estableció, ahí lo dice la Escritura,
principados y potestades. Cuando usted lee, por ejemplo, Efesios capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjate que la autoridad de la iglesia es enfrentar al mundo espiritual desde su posición de autoridad, entendiendo que Cristo es su autoridad máxima y suprema. ¿Para qué? Para que los principados y las potestades sean enteradas de la victoria que se ha conquistado para nosotros en la cruz del Calvario. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14, dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Dice allí, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, la Biblia es clara cuando nos invita a que confiemos que aunque sí hay principados, potestades, el apóstol Pablo en Efesios 6 dice que además de principados y potestades, hay gobernadores de las tinieblas y hay huestes espirituales de maldad que dice habitan en las regiones celestes. Es decir, no son en las regiones meramente de la vida real o natural que nuestros ojos pueden percibir, sino en las regiones celestes, donde se da esa lucha de ese mundo espiritual. Entonces, hay un enfrentamiento entre el ejército divino comandado por el mismísimo Dios, que es el comandante de las fuerzas espirituales, el comandante en jefe, porque eso dice Jehová de los ejércitos, donde hay, como lo repetía hace unos instantes, donde hay querubines, serafines, arcángeles, ángeles, pero que también en ese mundo espiritual antagónico, donde hay, ya le mencioné, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Aunque hay una similitud en organización, no hay ninguna similitud ni un plano de igualdad en enfrentamiento, ni fuerza, ni poder. Para todos es sabido que uno solo de los ángeles, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, dice que un solo ángel con una cadena en su mano un día apresará a Satanás en el abismo. Quiere decir, por supuesto, que un ángel, el más pequeño de cualquiera de los ángeles, tiene más fuerza que cualquier fuerza antagónica y de las tinieblas. Y bueno, sería muy hermoso que también en esta ocasión pudiéramos hablar de ese reino y de ese ejército angelical. Bueno, le invitaría, sí, a que no solo se interese usted por ese tema, sino que más que interesado, busque más información respecto del tema de los ángeles. Precisamente en nuestro canal Semilla de Vida y en nuestro canal de YouTube particularmente, tenemos una lista de reproducción que se llama Fundamentos de Doctrina, la lección número 7 de ese nivel que se llamó Fundamentos de Doctrina 2. Usted va a encontrar en la lección número 7 el tema que tiene que ver con los ángeles. Allí explicamos muchas cosas de lo que es la naturaleza de los ángeles. Dijimos que en ese entonces que son criaturas que no tienen cuerpo humano, que son inmortales. Un ángel no se muere, ¿cierto? Aunque los seres humanos nos morimos, y hay una tendencia equivocada de creer que nosotros los seres humanos antes éramos ángeles y que cuando nos morimos nos volvemos ángeles. Eso es antibíblico, eso no está conforme a las escrituras. Los ángeles son poderosos, son dos naturalezas distintas, la naturaleza humana y la naturaleza angelical es completamente diferente. Ni los ángeles se pueden volver seres humanos, ni los seres humanos jamás serán ángeles. Los seres angelicales son poderosos. Dice, y lo repetía hace unos instantes, un solo de los ángeles del cielo puede contrarrestar cualquier fuerza de las tinieblas. Y bueno, en ese tema usted va a poder aprender mucho más acerca de los ángeles. El carácter de los ángeles dice que es obediente, los ángeles son obedientes a las órdenes de Dios, no a las órdenes de los hijos de Dios. Están para el servicio de los hijos de Dios, pero no están bajo las órdenes de los hijos de Dios. Esto también es importante que nos quede claro, porque hay personas que quieren mandar a los ángeles, ven, haz, llévame, tráeme. No, los ángeles no obedecen las órdenes humanas. Si así fuera,
habría una tremenda contradicción. Si es en la casa, el papá dice una cosa y la mamá dice otra y los niños no saben qué hacer, ¿qué tal que en el reino angelical los ángeles atendieran la voz de los hijos de Dios? No, los ángeles obedecen al Padre. Por eso cuando Jesús estaba allí presto a ser entregado para aquella noche de pasión y de crucifixión, le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, porque si yo quisiera, yo le pediría al Padre y él enviaría una legión de ángeles. Es decir, que el Señor sabe que los ángeles atienden la voz del comandante supremo, que es nuestro Dios todopoderoso. Los ángeles son inteligentes, son santos, es decir, no se pueden corromper. Aunque tuvieron libre albedrío, ya no tienen la capacidad, digamos, de caer, por cuanto aprendieron por evidencia de lo que ocurrió con Satanás y sus demonios que fueron lanzados. En consecuencia, los ángeles decidieron mantener su santidad. Los números que encontramos en la Biblia para referirnos a los ángeles son millares de millares. Es decir, no hay desabastecimiento de ángeles en el reino de Dios. No lo hay. De hecho, son más los que están a nuestro favor que los que están en contra. Cuando Satanás fue echado del cielo, dice que la tercera parte de los ángeles fue también expulsada del cielo, pero las 2/3 partes se quedó bajo el, digamos, señorío y bajo la sujeción y la autoridad de Dios. La clasificación, más o menos le mencioné que en la Biblia se habla de una serie de clasificaciones para los ángeles, como también de su accionar. Usted lo puede encontrar en el material que le acabo de citar, Fundamentos de Doctrina 2, lección número 7. Es más, allí en la lección número 8, usted va a encontrar un poquito más acerca de este mundo espiritual. Voy a tratar de hablarles en este momento específicamente de las tinieblas. Y quiero hablarles del comandante. Hoy vamos a hablar del comandante de las tinieblas. La próxima semana, Dios mediante, nosotros vamos a entender qué es exactamente un principado, qué es una potestad, qué es un gobernador de las tinieblas, qué es una hueste espiritual de maldad. Es decir, porque no hay como mucha claridad en muchísimos creyentes de qué es, qué opera, qué hace, pero sobre todo cómo nosotros podemos contrarrestar cualquiera de estas, digamos, huestes infernales. Porque aunque las estudiamos para conocerlas, para entender cómo es que opera, para no ignorarlas, pero sobre todo lo que más nos debe importar es cómo enfrentarlas y cómo contrarrestarlas. Hablando de Satanás, quiero que en este momento pensemos un poquito en lo que la Biblia dice de Satanás. Satanás, su término viene de la expresión adversario. En el Antiguo Testamento, Satanás aparece refiriéndose específicamente a que es el adversario 24 veces. Cuando ustedes miran la historia de Job, encontramos allí que a Satanás la Biblia lo describe como el adversario. En este caso, el adversario de Job. También es el adversario de los hijos de Dios. Satanás es el adversario, aquel que quiere oponerse, aquel que quiere detener, aquel que quiere, digamos, impedir. En otro término, para referirse a Satanás como adversario, se le da el calificativo de el acusador. Por ejemplo, ustedes pueden leer allí en el capítulo 3 del libro de Zacarías. En el versículo 1 dice que me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Es decir, que Satanás es el acusador de los hermanos. Usted lo puede también entender y corroborar en Apocalipsis capítulo 12. Y sí, es verdad, él es el acusador, él es el adversario, es el que quiere dañar el propósito de Dios contigo. Pero acuérdate y tengamos presente que aunque Satanás es el adversario, que es el acusador, nosotros tenemos un buen abogado defensor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice que estas cosas fueron escritas para que no pecáramos. Pero dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y dice además, en la carta a los Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, estar bajo la cobertura de Cristo representa protección, provisión, bendición,
En este caso, también representa el ser protegidos de todo tipo de acusación o de señalamiento de parte de aquel que es experto en acusar. Cuando ustedes leen la Biblia, ¿qué le ocurrió a Satanás? Usted va a encontrar varias cosas. En primera instancia, producto de su pecado y de su rebelión, fue expulsado del cielo. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, dice Dios, hablando de Satanás, yo te eché del monte de Dios y te arrojé por tierra. También dice la Biblia que su carácter fue corrompido. Lejos de volverse como Dios, se volvió exactamente todo lo contrario a Dios. Satanás es la antípoda de lo que en realidad es Dios. Dios es santo, Satanás es perverso. Es decir, se volvió absolutamente... Porque es que levantarse en contra de Dios no va a significar ni va a representar ninguna bendición. Su perversión, la perversión de su poder se hizo evidente desde que Satanás se desvió y se reveló los propósitos desorganizadores y destructivos. A él se le confieren de una manera bastante notoria en las Escrituras. Esa oposición y esa rebelión afectó, lo repito hace unos instantes, a los ángeles, pero también hay algo importante que tengamos que entender y que saber. Es que aunque Satanás es poderoso, porque tiene un poder, el poder que le confirió el hombre sobre sí mismo, el diablo tiene un poder sobrenatural, porque es un poder que va más allá de la naturaleza humana. Es importante que sepamos que Satanás está derrotado. No está todavía destruido, pero sí está derrotado. Y la Biblia lo enseña. Y es importante que usted le tenga claro esta verdad en el corazón, para que no le tenga miedo, para que no sienta que hay que huir del enemigo. No, la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Ahí está, lo encontramos nosotros en la carta de Pedro, lo encontramos también en primera de Pedro 5:8, donde dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, importante que sepamos que el enemigo tiene que huir. Huyó de Cristo, huirá de cualquiera de nosotros. Así que si Satanás tiene que huir y debe huir ante la autoridad del nombre de Cristo, pues también tendrán que huir principados, potestades, brujos, hechiceros. Todo aquel que pretenda tu daño y tu mal no podrá prevalecer, porque tú y yo tenemos un Dios que nos cuida, nos defiende y nos protege. Entonces, importante que eso lo tengamos claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, sí, es importante saber qué es Satanás, qué puede hacer Satanás. Pero también es importante entender qué no puede hacer Satanás. Por ejemplo, quiero explicarle qué no puede hacer Satanás. Satanás no es omnisciente. Importante que usted eso lo tenga presente. La palabra omnisciente significa que todo lo sabe, que todo lo conoce. Satanás no es omnisciente. Él no tiene la capacidad de saber ni lo que piensas, ni lo que sientes. Él puede, a través de las circunstancias y del entorno, influenciar a través de una conversación, de una película, de una canción, influenciar tu pensamiento. Pero él no puede meterse en tu cabeza para saber qué es lo que piensas, porque eso lo haría un ser espiritualmente superpoderoso, y de verdad ninguno de los ángeles es omnisciente. Esa omnisciencia es un atributo exclusivo de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Si Satanás hubiese sido omnisciente y que todo lo supiera, pues él no hubiese cometido la imbecilidad de haber llevado a Cristo a la cruz del Calvario. Dice la Biblia en la carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8, que esa sabiduría oculta, la que el mundo no conoce, pero que tampoco el diablo pudo conocer, no, dice el texto así, no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Tú crees que Satanás, sabiendo que la cruz y la muerte de Cristo en la cruz le iba a representar la derrota, lo hubiese derrotado? No, él no sabía lo que esto iba a significar. Así que entiéndalo, Satanás no es omnisciente. Puede saber muchas cosas, sí, porque el mundo... Si las redes sociales todo lo cuentan, pues hay gente que todo lo cuenta en sus redes sociales, pues también Satanás puede tener influencia a causa de ese mundo confederado espiritualmente antagónico que es
ángeles, demonios, ángeles caídos, demonios y todo tipo de hueste espiritual de maldad. Pero el diablo no es omnisciente. El diablo tampoco es omnipotente. Eso quiere decir que el diablo no es todopoderoso. Así como no pudo tocar la vida de Job sin el permiso de Dios, tampoco podrá tocar tu vida. Menos ahora que estás en Cristo, menos ahora que la Biblia enseña que bajo las alas protectoras del Señor, tú y yo estamos seguros. Jesús dijo que el poder de Dios dentro de nosotros es muchísimo mayor que el poder de Satanás. Para todos aquellos que hemos creído en Jesús, ya Satanás es un enemigo derrotado. Y desde luego, ahora en Cristo podemos gozar de autoridad y de poder. Satanás no es omnipresente, les repito, porque él no puede estar en todas partes. Esa sensación de que el diablo está en todas partes es mentira. Su reino diabólico y su gobierno terrenal puede que tenga influencia en muchos lugares y entornos, y en algunos lugares más que en otros. Pero Satanás no es omnipresente. Eso también es importante que nosotros lo tengamos claro. ¿Qué sí es Satanás? Él es engañador. Oiga bien, engañador. Dice la Biblia que Satanás es el padre de toda mentira. Es decir, que la forma más poderosa que utiliza el diablo para dañar el propósito de Dios en la vida de cualquiera de los hijos de Dios y de la humanidad entera es a través del engaño. Satanás es padre de toda mentira. Por eso dice que él anda buscando a quién devorar. Pero si nosotros le resistimos de manera sobria, y si somos fuertes y además velamos, pues el enemigo tendrá que huir, porque no pudo tocar a Cristo, tampoco tocará a aquellos que estamos bajo su cobertura, la cobertura de Jesús. La Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, hablando de Satanás así: el diablo, hablando del ladrón, vino a matar, a hurtar y a destruir. Ese fue el propósito del diablo. Pero dijo Jesús: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Satanás, oiga bien, fue destituido de la gloria de Dios. Y ya eso era suficiente para hablar de un diablo completamente disminuido. Pero además de aquello, la Biblia dice que Jesucristo derrotó las tinieblas, derrotó al enemigo, derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Ni siquiera con su resurrección, que ya sería la más fuerte victoria que se haya dado sobre la tierra, fue la resurrección de Cristo. Pero es que la Biblia dice que en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, en el versículo 14 y 15, dice que Cristo con su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Quiere decir que Satanás es derrotado por la muerte de Cristo. La cruz, que representa obviamente la victoria de Cristo sobre las tinieblas, dice la Biblia que en la cruz, donde parecía que quien ganaba era Satanás, la Biblia dice que en la cruz, y lo leíamos hace unos instantes, cuando leíamos allí Colosenses 2:14, cuando decía que Cristo exhibió públicamente a los principados y a las potestades, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que en la cruz Jesús derrotó al enemigo y como consecuencia derrotó toda fuerza infernal para que ninguno de aquellos que hemos decidido vivir bajo la cobertura de Dios podamos ser tocados por aquel que obviamente pretende nuestro mal y dañar nuestro propósito, el propósito de Dios. Él venció, Cristo venció a Satanás de una vez y por todas. Ahí están los pasajes que le menciono que son muy, pero muy importantes. Un texto de Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice: Jesús, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ya ustedes y yo sabemos que el enemigo está derrotado. Ahora, aunque está derrotado, tiene una influencia bastante notoria. Y lo repito, es el poder de la mentira y es el poder del engaño. Siendo el adversario y siendo el engañador, la táctica principal de Satanás en el conflicto con Dios y por supuesto con el hombre
ha sido el de engañar a la humanidad. Muchos están hoy engañados bajo su dominio, engañados bajo su influencia, engañados bajo su, poder. Él quiere engañar a los hombres, a la humanidad entera, para que crean que pueden vivir sin Dios. Oiga bien eso, ¿eh? ¿Qué hace el enemigo? Lo hizo en el huerto del Edén con Adán y Eva. Los engañó de tal manera y de tal forma que les hizo creer que ellos podían vivir sin Dios. Cuando ellos dijeron, no voy a atender la voz de Dios, sino que voy a atender la voz del enemigo que le decía, sabes que sé tu propio Dios. En consecuencia, el diablo pretendió y logró que ese engaño se produjera y se ha producido de una manera repetitiva en la vida de muchos que hoy están sometidos a a ese poder engañoso. Pero, oiga bien, el diablo pretende, con su gran influencia, que los seres humanos vivan sin Dios. Es decir, que pueden vivir sin Dios, ignorando a Dios, dándole la espalda a Dios, caminando en su propio criterio, caminando en su propia opinión, caminando en su propia dirección y desde luego sabiendo que al final será todo un completo desastre. El diablo quiere también engañar a los seres humanos para que crean cosas contrarias a Dios y también cosas contrarias contra el carácter de Dios. ¿Ustedes por qué creen? Y lo dije al principio, hay tantas religiones y tantas falsas doctrinas y tantas sectas. Es el diablo llevando a los hombres a que crean cosas que son contrarias a Dios. Ustedes saben que hoy en día se habla de Dios. Dice, el Dios como tú lo concibas. Cuando ustedes escuchan esa frase, que Dios es Dios y ponle el nombre que tú le quieras poner porque Dios es como tú lo concibas, mi hermano, ahí esa frase significa que el diablo está haciendo una imagen desdibujada de Dios. Porque Dios no es como tú lo concibas, Dios no es como yo lo conciba, Dios es como Él mismo reveló que era en su palabra. Aquí está la naturaleza de Dios, aquí está la revelación del carácter divino, aquí está la revelación de la esencia de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? No se trata de pensar en tu mente o de introspectarte o de evaluarte a ti mismo para que encuentres a Dios allí en tu interior. No, a Dios no lo vas a encontrar en un corazón corrupto y perverso. A Dios lo tienes que encontrar en el propósito y la forma como Él se reveló. El diablo ha engañado a los hombres para que piensen de sí mismos cosas distintas al plan original de Dios para los hombres. Por eso hay tantísimas filosofías antagónicas y contrarias a la fe. Por eso hay tantos pensamientos hoy en día que quieren desviar la identidad de los seres humanos, llevándolos a creer que son lo que no son. Oiga bien, y que no son lo que Dios dice que son. Es decir, el diablo ha vendido ideas que hoy en día se han mostrado como, criterios impositivos, que la gente es lo que dice que es, al punto que una persona puede cualquier día decir, no, que yo soy un carro y entonces tienen que tratarme como carro porque yo me concibo como carro. Y ustedes todos saben esta confusión que el diablo ha venido metiendo a través de filosofías, tratando de conquistar medios como la comunicación, medios como la política, el arte, toda esta influencia que el diablo ha pretendido tomar para sí, para sacar a Dios de la ecuación y colocarse a sí mismo, o en el peor de los casos, colocar al hombre que terminaría representando exactamente lo mismo. Confusiones de identidad, sentimientos de soberbia, de arrogancia y de jactancia, o también sentimientos de baja autoestima, de poca valoración, son formas a través de las cuales el diablo ha querido dañar y desdibujar el plan y el propósito divino. Así que, escuche, el diablo ha engañado. Mira, ahorita que estaba pensando mientras preparaba esta enseñanza, ¿qué es el humanismo? El humanismo no es otra cosa que una vida sin Dios. Así que la gente puede vivir sin Dios. Se llama colocar al hombre en el centro. Eso se llama humanismo. Una vida sin Dios. Materialismo. Una economía sin Dios. Socialismo.
un gobierno sin Dios, fanatismo, una espiritualidad sin Dios. Y allí hay una cantidad de etcéteras que obviamente el diablo ha querido meter en la mente de la gente y lo ha comenzado a hacer a través de las escuelas, de los colegios, de las universidades, metiendo en el pensamiento de los niños una cosa contraria a lo que la Biblia dice que el Señor nos ha entregado. Escuche, esto es importante que lo sepamos y que además entendamos no solo cómo es que operan las tinieblas, sino cómo es que nosotros podemos vivir una vida de bendición. Ahora, yo quiero que ustedes se vayan o nos acabemos con esta transmisión con estos pensamientos claros. El diablo sí tiene poder y tiene influencia. El poder y la influencia que incluso el hombre mismo le ha dado. Pero también es cierto que hay un poder sobrenatural aún mayor, ¿no? Mayor que el poder de las tinieblas, y es el poder del mismísimo Hijo de Dios, de Jesucristo, el que venció las tinieblas y derrotó el pecado. Lucas 10. Versículo 17, mira lo que dice Jesús en su palabra, como la Biblia describe el poder sobrenatural que hay en el nombre de Cristo. Volvieron los 70 con gozo diciéndole a Jesús: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero yo les doy a ustedes autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los demonios se os sujeten. Más bien regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mira, esta verdad está diciendo: Satanás tiene un poder restringido, pero ustedes tienen un poder mayor y sobrenatural. Es el poder que yo les doy, el poder del nombre y la autoridad de Cristo. Ahora, Mateo 10, versículo 1 lo dice: llamando Jesús a sus discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, aquí está. Si los principados, las potestades y el mismo diablo no pueden prevalecer, entonces ustedes y yo tenemos que tener menos temor de la oscuridad, del enemigo, de las tinieblas, de la gente perversa, menos temor, oiga bien, a la brujería, a la hechicería, a la santería, al espiritismo. Mucho menos temor debe existir. Más bien deberíamos tener temor a Dios, para que así podamos vivir bajo su cobertura y en consecuencia, como dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hechos 10:38 dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si Dios estuvo con Cristo y éste pudo hacer bienes y andar en el poder del Espíritu Santo y caminar en bendición, pues si tú y yo estamos bajo la autoridad y el poder del nombre de Jesucristo, pues también el enemigo tendrá que huir y nosotros nos volveremos en las manos de Jesús, del Señor, instrumentos para también sanar a los oprimidos por el diablo, rescatar a los oprimidos por el diablo, liberar a los cautivos por el diablo. Ahora, quiero terminar citando un texto que es hermoso. Es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que hablan de la autoridad del creyente, de la iglesia, la autoridad del nombre de Jesús, porque es notorio lo que sucedió en la cruz del Calvario. Pero quiero citar un pasaje hablando de ese mundo espiritual que no vemos, ¿no? Que no lo vemos claramente con nuestros ojos naturales. Un día, la Biblia dice que al profeta Eliseo lo rodeó una gran cantidad de ejércitos del pueblo asirio. Y mira lo que dice la Escritura en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15, hablando así la Biblia de una escena que ustedes y yo tenemos que hacer real en nuestra vida diariamente. Dice que se levantó de mañana Giesi, el que servía al varón de Dios, Eliseo, y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad. Y él vio que había gente de a caballo y carros. Entonces su criado corrió hacia donde estaba el profeta y le dijo: ¡ay, Señor mío, qué haremos! Y entonces dice que él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros
que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces dice la Biblia que Jehová le abrió los ojos al criado y éste miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eso definitivamente es lo que ocurre en el mundo espiritual. Dios estaba allí cuidando y protegiendo a Eliseo, a su criado, a ti, a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Porque sí, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero el Señor nos protege y nos cuida. El diablo quiere dañarnos, pero hay un Dios que nos protege y nos defiende. No podemos ver, incluso físicamente no lo podemos ver, pero en el mundo espiritual hay ángeles guerreros que están librando batallas espirituales a favor tuyo y de tu familia. Descansa, confía, proclama esa verdad y vive bajo la bendición y la autoridad del Señor. El próximo día que nos reunamos, ojalá sea muy pronto, vamos a hablar de un tema importante, desenmascarando las tinieblas, pero sobre todo, cómo derrotarlas. El próximo día que nos encontremos vamos a hablar de ese tema y cómo vamos a contrarrestar al enemigo y cómo vamos a contrarrestar las tinieblas, porque eso es lo más importante, ¿no? Cómo vivir, desde luego, sin la influencia y sin el ataque del enemigo. Quiero saludarte a ti que nos has acompañado durante esta enseñanza y de pronto durante las 2 semanas anteriores o las 2 lecciones anteriores de este seminario de guerra espiritual y liberación. Si no las has visto, ahí está nuestro canal de YouTube. Visita nuestro sitio web www.semilladevida.org. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Vuélvete seguidor de nuestro Instagram. Sigue nuestra página de Facebook. Sabes, es el medio a través del cual tú te puedes conectar y mantener informado de lo que este ministerio, cada oportunidad que tiene de parte del Señor, puede entregarles. Trabajamos para dar lo mejor, para seguir sembrando la semilla de vida, pero necesitamos su apoyo. ¿Cómo? Ore por este ministerio. Ore por nosotros para que el Señor nos guarde, nos bendiga y nos dé su respaldo. Ore para que las enseñanzas lleguen a más personas, que esa es la intención más importante. No hay otra intención sino la de anunciar el mensaje de bendición a los que hoy andan, digamos, dispersos, oprimidos por el diablo y que en Cristo y por la libertad de la palabra pueden encontrar bendición. Bendiga el ministerio Semilla de Vida. Por favor, siembra en este ministerio. Requerimos en esta oportunidad, necesitamos hacer unos nuevos ajustes de nuestros equipos, necesitamos invertir en nuestro sitio web, necesitamos invertir un poco más en el sistema de luces. Debemos hacer un cambio en nuestro sistema de luces y por eso necesitamos su apoyo. La bendición del Señor no es únicamente recibir, hay que también dar, porque la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Así que te voy a dejar la información de nuestra sitio web. Allí tú puedes entrar. Hay un link, una parte del sitio web que habla de donaciones. Ahí puedes sembrar en cualquier parte del mundo en el que te encuentres. Lo puedes hacer también en Colombia con nuestra cuenta de Bancolombia. Lo puedes hacer aquí a través del Zelle. Cualquiera que sea la oportunidad. También PayPal es una forma para que puedas bendecir el ministerio Semilla de Vida. Agradezco desde luego a Dios y a cada uno de ustedes por este espacio. Y le pido al Señor que te bendiga. Le pido a Dios que te retribuya y que traiga a tu vida bendición y mucha abundancia. La abundancia que siembras es la abundancia que cosechas. Que Dios te bendiga. Deseo para ti que la cobertura de Dios y la protección del Señor sea una realidad. No temas las tinieblas. El Señor está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que te persiguen tropezarán. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bendiciones y hasta entonces.